Y tenemos el gusto y el placer de estar con Nico Posco, referente de la clase 2. Nico, bienvenido a Puntitaco, ¿cómo te va? Mati, ¿cómo te va? Buenas noches para ustedes. Muy buenas noches para vos también, Nico. Gracias por estos minutos y felicitaciones también por este presente. Es bueno estar en este presente, ¿no? La verdad que sí, la verdad que contento, feliz, después de casi un año y medio de inactividad, volver y poder ser competitivo en una categoría tan complicada como es el TN, es muy gratificante y además de eso, uno como deportista y como piloto se empieza también a agarrar más confianza para afrontar un campeonato y bueno, creo que fue un año de menos a más, donde arrancamos no siendo tan competitivos y con el pasar de las carreras fuimos trabajando en el auto, uno también se va adaptando mejor a los circuitos, a la manera de manejar y eso nos fue ayudando para meternos más adelante y bueno, poder conseguir ahora con este presente ya tener 2 triunfos y la punta del campeonato. Eso te quería preguntar porque Jorge dice, que hoy no está acá en esta nota, que uno nunca deja de ser piloto y vos decís un año de inactividad, pero a pesar del trabajo, ¿no? Porque es fecha a fecha, es un torneo largo. Digo, de todas maneras vos, como se le suele decir a muchos pilotos, estás intacto porque la respuesta que se tuvo en el Vigicún y en esta última oportunidad demuestran que uno está todavía en su mejor momento, ¿no? En plenitud. Sí, a ver, como te digo, el piloto o el deportista a veces tiene momentos, tiene etapas. Cuando vos te separás tanto tiempo del automovilismo, parece que un año y medio fuera poco, pero en verdad es muchísimo tiempo el que pasa y cuando uno se desconecta tanto de este deporte, volver después y ser competitivos en una categoría tan difícil no es fácil. No es fácil porque los equipos evolucionan, la calidad de los pilotos evoluciona, entonces uno tiene que venir y tiene que intentar hacer lo que hacía antes y además de intentar hacer lo que hacía antes es tenerse la confianza para que lo que hacía antes salga, porque uno cuando se pierde un poco la confianza por el estar parado, por alejarse capaz durante mucho tiempo de una pelea de una carrera, de una pelea de una clasificación, por la cabeza uno empieza a correr si está, si está preparado para ese tipo de situación ya con esta edad o con el paso del tiempo. Y bueno, cuando ves que estás en condiciones ya de ir mejorando, de ir acercándote a la punta, ni más cuando llegas a conseguir el triunfo, eso te da una cierta confianza que te eleva tu ego para seguir afrontando el campeonato, para seguir intentando ser rápido, para seguir mejorando y por supuesto cuando uno también muestra esa mejora al equipo, muestra ese compromiso para afrontar el campeonato, también el equipo toma otra postura con uno mismo y bueno, eso hace que después el conjunto empuje para pelear bien arriba. Y además de una fórmula conocida, ¿no? Eso también creo que ayuda y aporta a la ecuación. Sí, sí, la verdad que con Ale ya trabajamos hace mucho tiempo, desde el año 2018 que yo pude empezar a correr con él. No nos llevó mucho tiempo hacernos amigos y encontrarnos trabajando cómodamente juntos. Entonces, bueno, el aporte de su experiencia, yo con los años también fui sumando experiencia para poder aportar algunas cositas en la puesta a punto del auto, entonces nos encontramos cómodos trabajando juntos, yo me encuentro cómodo trabajando con él y también me encuentro cómodo con todo el entorno de su equipo, entonces eso al momento de ir a afrontar un fin de semana de carrera, uno se siente cómodo, se siente contenido por el equipo y se siente en un lugar seguro, entonces sabés que tenés que dejar lo mejor porque ellos dejan lo mejor por vos, así que hay que trabajar siempre al 100% y aparte la categoría también te empuja a trabajar de esa manera para poder andar adelante. Claro. Mencionaba que y fecha a fecha fue ir trabajando, empezaron de manera de menos a más, corrigiendo y puliendo. ¿Qué fue, si bien es todo el conjunto lo que se corrige para justamente consagrar estas dos victorias, encadenarlas, pero principalmente, ¿qué sentiste vos en el modelo Focus que vos conducís?
¿En qué se tuvo que hacer más ímpetu? Mirá, empezamos a trabajar, en las primeras carreras capaz no habíamos puesto una buena puesta a punto para las finales, que eso nos complicaba en función al ritmo. El Fiesta siempre tuvo una virtud contra los demás modelos, de ser un auto con mucho ritmo, y nos encontramos complicados con el freno, complicados con la trompa del auto. Y bueno, fuimos laburando, encontrando una puesta a punto distinta para correr las finales. Fuimos trabajando también mucho en el freno, pues se bloqueaba mucho y me costaba mucho compensarlo. Y eso nos llevó 2 o 3 carreras a acomodarlo para que el auto quede bien para el momento de correr una final. Que bueno, fue cuando hicimos una gran carrera en Villicún, largando cuartos y pudiendo ganar la carrera faltando una vuelta y media. Y ahí el auto pegó ese salto que le faltaba en función del ritmo. Y después fuimos trabajando en distintos periféricos del motor, nos estaba faltando potencia contra las demás marcas. Y bueno, primero encontramos de poder tirar más vueltas, más régimen de vuelta, castigando un poquito más el motor y que pegue un saltito por derecho en los GPS. Y después trabajamos mucho en el periférico para ganar algunos caballitos más. Y bueno, eso es esfuerzo y compromiso del equipo para conseguir esta mejora en el auto que hoy nos hace tener un presente muy bueno. Claro que sí. También pienso un poco que a comparación de otras marcas, el modelo Focus sigue siendo también de los mejores, a pesar de la impronta que tiene el Peugeot de la nueva generación, el Toyota Yaris, es como que se amalgama y no pasa de moda incluso en la clase 2. No, es un auto con muchas virtudes. Su virtud principal, como te digo, es lo bien que funciona el chasis. Pero bueno, a ver, es un auto con un desarrollo de más de 12 años, entonces ya está en un techo, no hay mucho más como para seguir mejorando. Y vemos capaz que las demás marcas hace menos tiempo que están funcionando muy rápido y todavía tienen un tiempo de evolución. Entonces, en algún momento nos va a costar ya mucho pelear con el Fiesta. Pero bueno, mientras que se pueda, defenderemos la marca de la mejor manera, como siempre lo hicimos. Siempre que me tocó correr en Turismo Nacional lo hice con un Ford, sea tanto en la clase 2 como en la clase 3, así que bueno, estoy muy ligado a la marca, le tengo mucho cariño y quiero seguir siendo un referente de Ford. Bien. Ahora, lo último, lo deportivo, ¿tiene algo especial esta última victoria? ¿Tiene alguna diferencia con respecto a Villicún? ¿O las dos son por igual similares? Quiero decir, ¿cambian algo? O sea, siempre un ganar es distinto, cambia. Eh, Vos tenés ya varios galardones bajo el casco, ¿no? Y digo, ¿cambió en algo? ¿Sentiste alguna diferencia con el Villicún y con la última? Emocionalmente, porque fue una fecha consagratoria para la Legucci. Mirá, la verdad que ganar el Turismo Nacional siempre es lindo, porque es difícil ganar en esa categoría. Tal vez, a ver, emocionalmente arriba del auto me fue una carrera mucho más emocional la de Villicum, que me encuentro largando cuarto, avanzando puestos vuelta tras vuelta y acercándome a la punta durante 10 vueltas para poder llegar a pelear la posición. Y bueno, cuando encontrás la maniobra faltando una vuelta y media y ganar la primera carrera del año y ganar una carrera después de 2, 3 años, la verdad que emocionalmente para mí fue muy bueno. Pero por supuesto que lo gratificante de conseguir una victoria, la de Viedma también la siento y me encanta ganar. Siempre me costó mucho diferir en esas cosas de correr para el campeonato y de ganar carreras. Me gusta tanto ganar carreras que a veces arriesgo de más por eso y hago alguna macana capaz para la puja del campeonato. Pero la verdad que, como te digo, emocionalmente creo que la de Vigicum tuvo un plus. Claro que sí. Lo último ya es, para cerrar la nota, Nico, es un breve ping-pong. Te voy a hacer 5 preguntas y necesito y quiero que me respondas con nombre de piloto, si puede ser. ¿Bien? Dale, dale. Son 5 preguntas.
¿Tenés un piloto que te haya marcado? Piloto que me haya marcado. Y mirá, en mi infancia tengo dos. En mi infancia fue el Flaco Traverso, me tocó verlo mucho y fue un piloto que me marcó. Y otro piloto que me marcó mucho, acompañé durante mucho tiempo a mi viejo en las categorías zonales y me tocó también acompañarlo en las pocas carreras que pude hacer en Turismo Nacional. Y después me tocó también ser acompañante de él y bueno, eso la verdad que en lo deportivo y en lo pasional me marcó mucho. Y superando el que te haya marcado un piloto ídolo, que haya A sido de ver, atrás también. no llegué a verlo, pero tengo mucho emocional con Ayrton Senna. Es un piloto que cuando veo los documentales o veo carreras de él, es un piloto que me emociona, que me llega. Y creo que es con el único que me pasa. Sí, atraviesa de otra manera. Te doy un giro de 360. Un piloto con el que hayas tenido alguna aspereza, algún suceso inoportuno, clásico y tradicional, el chapa chapa, que haya quedado como anécdota con ese piloto. Mirá, con Agustín Herrera. Un abrazo al cielo con Agu, con el Chapulín. Con el Chapulín, cada vez que nos encontrábamos era una desgracia. Nos rompe. O se quedaba él o me quedaba yo o nos quedábamos los dos. No, nunca tuvimos un punto medio. Con el Chapu siempre que me encontré en la pista, la verdad que más en la primera época de Turismo Nacional nos golpeamos mucho y después con el tiempo crecimos los dos, maduramos y hicimos una amistad. Así que la verdad que con el Chapu creo que fue con el que más marcó en ese sentido. Vale el recuerdo también para él. Y un piloto que no te guste tener atrás, pero que se entienda. No te gusta tener atrás porque si se viene uno que me obliga a manejar de otra manera, que compite de otra manera, que corre de otra manera, y bueno, sobresale sobre el resto, ¿no? Del clasificador, y cuando lo ves atrás decís, bueno, ahora toca algo como el Chapu, ¿no? Así toca Toca manejar. aguantarlo. Mirá, me tocó en el pista ser compañero de equipo con Tiago Martínez y uno ya hace mucho tiempo que está con los autos de carrera y ve cámaras y entiende mucho y cuando vi que era un tipo que hacía cosas distintas arriba de la autocarrera. Y después me tocó ser compañero en el Turismo Nacional, es más, él me ganó el campeonato en el 2023 y es de esos pilotos que tenés que quemarte las pestañas para poder ganarle y cuando lo tenés atrás es muy agresivo. Creo que con los que me tocó correr es uno de los más completos que vi. ¿Se entiende? Sí. Y la última, yo apelo un poco más a todo tu recorrido, porque es un piloto con el que hayas competido en esto que ha sido siempre turismo nacional y en otras categorías también, pero que por cuestiones personales, laborales, incluso de sponsor, incluso de dinero, de billetera, que siempre es el gran rival que tienen ustedes, no pudo llegar a competir y no pudo quizás marcar como marcaste vos, Nico, que vos ya has visto de joven y dijeras, este va a tener toda la chapa, como si fuera Tiago, pero más de tu época, cuando empezaste, decir, había un piloto que marcaba la diferencia, pero bueno, estos aspectos lo alejaron de esta pasión. Mirá, me tocó con un piloto que no era joven, era un piloto más grande que yo y debe tener 50 años, el flaco Dobladez, Carlos Dobladez. Yo recién arrancaba a correr en los zonales con un Fiat Uno en el año 2010 y me tocó compartir autódromo con él. Y me acuerdo que fuimos una vez a una carrera de Gualeguaychú, era la primera vez que la categoría iba y estábamos probando el día jueves y había una S que era muy rápida en Gualeguaychú, se llegaba rápido, en cuarta, y me acuerdo que salía él, bajaba el tiempo, salía yo, bajaba el tiempo, y en un momento me quedé fuera del auto para escuchar a ver cómo hacía el circuito él, y me acuerdo que esa S la encaraba a fondo. Yo digo, mierda, digo, para encararla a fondo, ¿viste? Se ponían, ¿viste? Era complicado, no era fácil. Y me acuerdo que salí y cerré los ojos y la encaré a fondo. No cerré los ojos, ¿no? Pero apreté lo que más pude y se podía. Y era un piloto de esos que iban rápido en serio. Y creo que capaz que si
hubiese tenido la chance de haber capaz competido en otras categorías. Yo me lo encontré capaz un poco más grande a él, pero lo veía también un piloto muy completo, rápido, que me costaba muchísimo ganarle, de esos tipos que cuando salían a clasificar sabía que tenía que cerrar la vuelta bien, bien, porque si no me la ganaba la clasifica, y más, me ganó mucho en el tiempo que corrimos, pero era un piloto que lo tengo en el recuerdo, de esos pilotos que cuando salía me daban miedo. La verdad que iba rápido en serio. Temerarios. Temerarios, temerarios. Sí, 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 era completo también el flaco. Excelente. Bueno, Nico, ¿te gustó esta metodología? Estuvo muy buena, che. Te agradezco, Mati, por la nota. La verdad que, bueno, a veces nos distendimos un poco y hablamos de otras cosas del automovilismo, pero de otro tipo de vivencias, ¿no? Así que agradecido. No, por favor, Nico, agradecerte a vos. Siempre nos pone lástima que hoy no estuvo Jorge, pero cuando habríamos hablado, pasaste también por la radio en su momento y decías, no, no, este es el último año y cuando comentaste que ibas a volver nos puso muy contentos. Aquella vez cuando te picó ahí en la carrera de invitados, decir, ¿por qué no? Un año más. Y la verdad que lo estás haciendo de una manera fantástica y como dijimos, con una buena combinación que ya se conoce, casi familiar, y a partir de ahí nacen estos resultados y nuevamente agradecerte no solamente por estos minutos, sino por este enorme presente que como espectador uno también puede disfrutar. Gracias, Mati. Muchas gracias en serio por las palabras. Bueno, te mando un abrazo enorme, ya que me das el espacio, saludar a todo mi equipo. Y bueno, esperemos que este fin de semana en Termas de Riondo poder seguir funcionando como lo venimos haciendo e intentar mantener la punta del campeonato. Te mando un abrazo grande. Así será, Nico. Lo han vivido, lo han disfrutado a Nico Posco, un campeón de la clase 2.